hoy 7 de noviembre del año 2022, con fundamento en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, Ley de Prevención Social de Violencia y Delincuencia del Estado de Jalisco y demás ordenamientos jurídicos relativos al decreto que establece el mecanismo para la integración y operación del Gabinete para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del municipio de Zapotlán Grande, Jalisco. Estamos reunidos, las y los miembros de este gabinete y representantes del mismo, siendo las 12 horas con 22 minutos del día 7 de noviembre del año 2022, en el Centro Cultural José Clemente Orozco, ubicado en el centro histórico de esta ciudad, en el municipio de Zapotlán Grande, Jalisco. Previamente convocados a efecto de celebrar la cuarta sesión ordinaria del Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Zapotlán Grande, Jalisco, con el objetivo principal de reunirnos los integrantes, representantes e invitados especiales para conocer los avances del proyecto diagnóstico de las violencias, bienestar social y salud mental del municipio de Zapotlán Grande 2022. Y sin más, cedo el uso de la voz a nuestro coordinador general y al presidente municipal de este municipio. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto este seguimiento y el interés que las diferentes representaciones de diferentes sectores nos convocan a una sesión tan importante como esta. Creo que algo en lo que todos coincidimos es precisamente en hacer acciones y en apostar por una agenda que esté orientada a la prevención de las conductas para evitar la violencia y para generar una cultura de paz. De verdad que me da muchísimo gusto. Bienvenidos todos. Les cedo el uso de la voz al secretario técnico para que continúe con la sesión y el desarrollo del orden del día, siguiendo con la toma de lista de asistencia para determinar el quórum legal. Adelante, Alberto. Muchas gracias. Con su permiso, vamos a desahogar el primer punto del orden del día, que es el pase de lista. Doctor Alejandro Barragán Sánchez, presidente municipal. Licenciado Alberto Sánchez Fabián, secretario técnico, presente. Licenciado Jorge Jesús Juárez Parra, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico. Licenciada Magali Casillas Contreras. Presente. Maestra Marisol Mendoza Pinto. Licenciado Ernesto Sánchez Sánchez. Licenciada Eva María de Jesús Barreto. Y en representación de la licenciada Diana Laura Ortega Palafox, la licenciada Eva María de Jesús Barreto. Licenciado Leonel Ramírez Durán. Licenciado Luis Lino Hernández Espinosa. Licenciada María Idania Romero Rodríguez. Licenciada Yadira Figueroa Coronel. Licenciado José Antonio Álvarez Moreno. Licenciados Hugo Vázquez Martín y licenciado Carlos Alberto Soto Sánchez. Doctor José Cruz Guzmán Díaz, doctora Lorena Martínez Martínez, doctora Margarita Cantero Ramírez, maestra Rosa Ponce López, maestra Karina del Carmen Chávez Ochoa. Antes de continuar, me disculpo por no mencionar de dónde están acompañándonos. Sé que son personas muy importantes y en ese sentido me tomé el atrevimiento de agilizar un poco. Si no tienen inconveniente que lo siga haciendo así. Doctora Irma Elisa Alba Colunga. En
representación del rector del Centro Universitario del Sur, la maestra Karina del Carmen Chávez Ochoa, licenciado Alberto Alejandro Orendain Verduzco, doctor Eleazar Solano Reyes. Como invitado especial tenemos al doctor Randall Emanuel Villa Gómez del USUR también. Gracias. ¿Alguien más que se me haya pasado? Parece que no. Bueno. Una vez corroborada la presencia de 17 integrantes de 23 de este gabinete municipal de prevención, ¿existe quórum legal para sesionar, presidente? Gracias, secretario. Le pido por favor que continúe con la descripción del orden del día y que se desahogue en todos los puntos. Gracias. El segundo punto es la lectura y aprobación del orden del día. Es un honor para mí dar lectura a este orden del día previsto para esta cuarta sesión ordinaria que pongo a consideración de todos ustedes. Como primer punto, lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo punto, lectura y aprobación del orden del día. Tercer punto, presentación de los avances del estudio 3, instituciones del diagnóstico de las violencias, bienestar social y salud mental del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 2022. Cuarto punto, puntos varios. Quinto punto, clausura de la sesión. Si alguien tiene un punto vario que tocar, que mencionar, bueno, continuamos. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor, los invito a que levanten su mano derecha. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el desahogo de este orden del día, para el desahogo del tercer punto, le pido, señor presidente, tenga bien exponer ante este Gabinete Municipal de Prevención Social de Violencia y Delincuencia el motivo principal de la presente sesión. Gracias, Alberto. Bueno, quienes hemos venido dando seguimiento a estos trabajos, bueno, sabemos en términos generales cuál es la razón y cuál ha sido la metodología que se sigue para este estudio. Quiero reiterar nuevamente el agradecimiento y el reconocimiento a investigadores del Centro Universitario del Sur y reconocer y agradecer el interés que desde la Universidad de Guadalajara se ha tomado. No es la primera vez que se hace un trabajo de este tipo en este municipio y me siento muy afortunado de que contemos con el apoyo técnico de investigadores sociales de este importante centro universitario. Lo que vamos a ver hoy es una presentación de los avances del estudio 3 del diagnóstico de las violencias, bienestar social y salud mental del municipio de Zapotlán el Grande. Esto con el motivo de seguir identificando áreas de oportunidad institucional y social y que busquemos juntos lograr resultados visibles y tangibles en la construcción de nuevas dinámicas sociales, entornos libres de violencia y delincuencia para una mejor y pacífica convivencia social en nuestro municipio. Para conocer los avances de este proyecto, de este estudio, contamos con el apoyo técnico, metodológico de este cuerpo académico que forma parte de este gabinete y que ha sido muy certeramente dirigido por el doctor José Cruz Guzmán, de este mismo Centro Universitario del Sur, a quien me gustaría cederle el uso de la voz para que continúe formalmente con la presentación de los avances de este proyecto. Adelante, doctor Cruz. Bueno, pues
Antes que nada, muchas gracias, presidente, integrantes del gabinete, a nombre de las autoridades universitarias y en particular del Centro Universitario del Sur. Agradecemos este espacio y sobre todo esa confianza que esta administración del municipio de Zapotlán nos ha brindado para colaborar en estos trabajos y en estas propuestas que hoy, después de algunos meses, acudimos ante ustedes para rendir cuentas. Como ustedes recordarán, por ahí en el mes de marzo nos reunimos, hicimos el planteamiento, la propuesta y la convocatoria para que sus instituciones, las organizaciones, tanto del municipio como de la sociedad, pudiéramos participar en este ejercicio, el cual hoy, ya cuando tenemos una etapa concluida, pues nos ha arrojado resultados muy interesantes, que lo único que pretendemos es poner a disposición de ustedes, que pudiera ser como un punto de referencia para la toma de decisiones dentro de su ámbito de responsabilidades. Entonces, para tal efecto, quisiera, en principio, también agradecer a la Unidad de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia del municipio de Zapotlán, quienes de manera conjunta han trabajado permanentemente con nosotros. Entonces, no es un trabajo y un resultado solo del equipo del Observatorio Ciudadano, sino es latente que ha sido un trabajo en conjunto. Y pues también, en ese sentido, pues agradecemos al comisario, que también ha estado muy atento a lo que hemos desarrollado y que pues vamos avanzando. Antes de entrar propiamente a los resultados de la primera etapa, que es el diagnóstico, quisiera hacer un contexto de dónde estamos y qué es lo que pretende este proyecto. ¿Sí? Bueno, este es un proyecto que busca pues incentivar la participación de las instituciones, de las organizaciones y la ciudadanía para aportar un poco a lo que establece el artículo 16 de la Ley Estatal de Cultura de Paz. Esta ley se aprobó en el 2021 y bueno, establece algunos lineamientos muy interesantes para los municipios, para las organizaciones, las instituciones educativas y la sociedad. El punto de referencia global de este proyecto pues tiene el diagnóstico que se hizo en 2012, el diagnóstico que en su momento se realizó con el Ayuntamiento y el Centro Universitario del Sur para hacer esa identificación de la realidad social, económica, cultural de la violencia y la delincuencia en Zapotlán. Luego ahí tomamos, reitero, la Ley de Cultura de Paz del Estado de Jalisco. Tenemos por ahí un indicador externo que es el índice del Estado de Derecho en México y en particular en Jalisco, y el Plan Municipal de Gobernanza y Desarrollo 2021-2024. Hablando del índice de Estado de Derecho, haciendo una comparativa con los 128 países, el índice de Estado de Derecho es un ejercicio que se hace a nivel mundial, año con año, que mide la posición de cada uno de los países con respecto precisamente a su Estado de Derecho. Ahorita comentamos qué incluyen o cuáles son esos indicadores. Pero para reflejarnos a nivel global, mientras que si ustedes identifican por ahí a México, estamos en el lugar 104, con .44. El índice se mide del 0 al 1, o del 1 al 100, podríamos decirlo. Países como Finlandia, Noruega tienen .90 o 90, México tiene .44 o 44. De los 128 países, nosotros ocupamos el lugar 104. El último lugar lo tiene Venezuela. Entonces, más o menos andamos, o sea, de los 128, 104, con respecto a los primeros que tienen 90 puntos. Ese es el indicador a nivel mundial. La que sigue, este índice de Estado de Derecho, en el caso de México, en su informe, el global es del año 2020, el informe o el estatus que guardamos es en relación al informe 2021-2022.
Este índice evalúa los límites del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobiernos abiertos, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Esos son los indicadores en donde la escala que se utiliza, decíamos, del 0 al 100, y ahí más o menos se va haciendo esa evaluación. En México, entonces, decimos que tenemos punto 44 y que esa puntuación incluso la tiene Querétaro, es de los estados más altos, pero ningún estado llega a una calificación perfecta. La puntuación más alta es la de punto 49 de Querétaro, porque entonces todos los estados tenemos retos que cumplir, ¿sí? Jalisco, de los 32 estados de la República, incluso está por debajo de la media nacional, y andamos en el lugar número 24, ¿sí? Entonces, quiere decir que también tenemos muchas oportunidades de mejora. Adelante. Como les decía, el 11 de mayo de 2021 se publicó la Ley de Cultura y Paz del Estado de Jalisco, que entre otras atribuciones y responsabilidades que delega a las organizaciones del Estado, establece algunos de los lineamientos que desde los municipios se pueden desarrollar o deben desarrollarse, algunos bajo la responsabilidad del municipio, otros bajo la responsabilidad de las instituciones, pero también desde la sociedad hay mucho que hacer. Adelante. Hay, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, pueden crear comisiones edilicias de cultura de paz, el reglamento municipal que nombre su funcionamiento. También se pueden llevar a cabo acciones de evaluación en materia de cultura de paz, de planeación, programación, implementación, ejecución, seguimiento, recolección de información, para monitoreo, etc. Pero algo que es importante, la que sigue, sobre todo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en caso que se conformen los consejos, cuáles son sus atribuciones, y en el caso en particular, este ejercicio que estamos haciendo está previsto en lo que establece el artículo 16 de esa misma ley, en donde dice que se pueden elaborar diagnósticos colaborativos sobre las violencias presentes en el municipio. Es lo que hemos hecho de manera conjunta. Entonces, si alguien preguntara en Zapotlán qué están haciendo con respecto al cumplimiento de la Ley de Cultura de Paz, todos podemos perfectamente acreditar que estamos trabajando en ello. ¿Sí? Porque este es un ejercicio que no lo estamos haciendo nosotros, sino que es un ejercicio que de manera conjunta se ha realizado. Adelante. Bueno, decía un poquito en el tema del diagnóstico, pues fue un proceso que se hizo en 2012, donde se conocieron algunas de las realidades del municipio, y que pues hoy nos sirven como referente de lo que se está abordando nuevamente. Adelante. El Plan Municipal de Gobernanza y Desarrollo también refleja desde esta administración pública las acciones que se van a realizar durante su periodo en el tema de cultura de paz, en el tema de participación ciudadana, y pues sobre todo algo bien importante que es evidente en el plan, que se alinea a lo establecido por los ODS, ¿no? Entonces esto de alguna manera vincula y armoniza todas las acciones. Adelante. Bueno, entonces, para que más o menos podamos abordarnos, vamos a ver lo que es la primera etapa de nuestro proyecto. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Y bueno, siguiendo con esta explicación, si recordamos al inicio del proyecto, decimos nosotros que lo hemos dividido en 3 etapas. La primera etapa fue cuando se presentó el proyecto, que en realidad fue el tiempo que nosotros podíamos realizar lo que fue de marzo a octubre. Recordando nada más que partimos de 4 problemas, en este caso que fue consumo de drogas, violencia, participación ciudadana y salud mental, que serían los puntos que nosotros englobamos para efecto de realizar este proyecto. Como objetivos teníamos sobre todo describir la prevalencia de las violencias, bienestar social y salud mental en la población adulta, que era el primer estudio, y teníamos el otro que era el trabajo con secundarias y propiamente lo que eran las instituciones. De acuerdo a esta investigación, es de tipo investigación aplicada con un enfoque mixto con estrategia concurrente de triangulación, derivado a que tomamos esos 3 puntos: secundarias mayores de 18 años y actores sociales estratégicos, que fueron los que nosotros vimos.
Presentamos pues el cronograma, que en su fecha pues estábamos en la primera etapa, que era el diagnóstico, y que pues en el día de hoy presentamos lo que propiamente van a hacer en el análisis de los datos. Por ello, vamos a presentar en este momento, ¿seguimos? Ok. Para recordar, teníamos que eran 3 estudios, que era el de secundarias, el estudio 2, que es mayores de 18 años, y el de instituciones, recordando que dentro del de secundaria se manejó 3 instrumentos, el POSIT, el DAS 21 y el DERS, que en el cual nos ayudó a poder identificar algunas conductas, sobre todo en cuestión de salud mental y drogadicción. El segundo estudio, que fue con la población abierta, mayores de 18 años, en donde principalmente el cuestionario que ellos contestaron pues tenía que ver con la confianza en la policía, el medio del delito, el bienestar social, el bienestar subjetivo, victimización y por último que teníamos el de instituciones, que el que tiene que ver mucho con ustedes, con el gabinete como tal, y que en este caso se hizo también, aplicó el cuestionario y sobre todo una matriz evaluativa, donde pues era un aproximado de 241 preguntas que nosotros hicimos, que no a todos les tocó las más preguntas, pero se trabajó de esta forma. Tenemos aquí la carta respaldo que nos hizo el favor de realizar el presidente, el maestro Alejandro. Para efecto, si ustedes la reconocen, fue la que algunos de nuestros alumnos de la maestría en Derecho hicieron ese enlace con cada uno de ustedes para efecto de poder hacer ese acercamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas evidencias de lo que fue la participación de las secundarias, y podemos ver pues la aplicación que también tuvo participación, lo que es la unidad de prevención, que previamente la dirige nuestro compañero Alberto, y también la participación del licenciado Antonio, que es el CAPA, que también junto con el equipo pues se logró la aplicación en este caso de estos instrumentos. Tenemos lo que es trabajo en colonias, que por ahí nos acercamos con algunas actividades que realizó el municipio para efecto de aplicar en ese momento los instrumentos. Si se fijan en las imágenes, pues hay gente sentada, propiamente en algunas, por ejemplo, que del niño o de cuestiones así, donde la gente estaba reunido, hicimos o aprovechamos el acercamiento con ellos. Y por último, lo que sería el trabajo con ustedes, que se les dio una capacitación. Vemos que se dio esta capacitación en sala de gobierno del propio centro universitario, y las reuniones de trabajo que propiamente el equipo tuvimos a bien realizar. Entonces, lo siguiente será presentar el resultado del diagnóstico de la población general. Para ello doy uso de la voz a la maestra Margarita. Muy bien, pues yo les voy a hablar de lo que estuvimos encontrando en este acercamiento que tuvimos con la sociedad. De manera general, pues tuvimos una participación de 501 personas, y aquí vale la pena aclarar que se encuentran integrados los resultados que también ustedes, desde su visión de servidor públicos y como parte de esta sociedad, nos hicieron favor de compartir. En general, pues fueron más mujeres que hombres en estos estados civil, de casado y soltero. Entre las colonias donde se tuvo mayor respuesta son la Colonia Centro, la localidad del Fresnito, La Providencia, Ejidal y Santa Cecilia. Esto no significa pues que no se hayan intentado hacer esos otros acercamientos con el resto de las colonias del municipio, sino, como ya lo comentaba la doctora Lorena en esta estrategia metodológica, se recuperaron los sectores y se hizo esa vinculación con participación ciudadana para tratar de cubrir todos los sectores que conforman el municipio. Sin embargo, conocemos a veces esto de la investigación no da como tanta respuesta como esperaríamos, ¿no? Pero se lograron rescatar estas 501 respuestas, donde se da cuenta también de la movilidad que hay en el municipio, porque podemos ver que actualmente están residiendo personas de 19 estados que provienen de 75 municipios de la República Mexicana. Entonces, estos datos ya nos hablan de este importante núcleo que se está volviendo Ciudad Guzmán, no solo para el comercio, sino para otras actividades que más adelante vamos a revisar. Entre los motivos de radicar en este municipio, esto nos llamaba la atención justamente por esto que les comentaba, ¿no? No solamente es cuestiones de comercio, de trabajo, sino
sino también este importante centro que representa a nivel académico, ¿no? Por todas las universidades y centros educativos que tiene el municipio. Pero también veíamos, nos llamaba la atención estas otras partes más susceptibles o más que a veces no tienen que ver tanto con el indicador económico, como es cuestiones de tranquilidad, de que les gusta a las personas vivir aquí porque comentaban que tienen un estilo de vida, un ritmo más relajado en comparación a otras ciudades que podrían considerarse también como ciudades medias, como es el caso de Puerto Vallarta, que ahí pues es otro contexto, ¿no? Por ser playa, un lugar más turístico, pero que a nivel estatal se le sigue considerando en esa misma categoría de ciudad media que Ciudad Guzmán, Zapotlán la Grande. Este dato también nos llamaba la atención, da cuenta del nivel socioeconómico de las personas que respondieron el instrumento. Aquí vemos que se encuentran presentes todos los estratos socioeconómicos reconocidos a nivel nacional por la MAI, que es la encargada de realizar este instrumento para poder identificar de acuerdo a qué características las personas se van agrupando en cada uno de los sectores. Digamos que el sector AB es el más favorecido económicamente, en donde tiene mayor acceso a recursos para poder satisfacer todas sus necesidades, mientras que el estrato E es, digamos, el que tiene mayor nivel de pobreza y por lo cual en donde se suelen ubicar mayores problemáticas o esta falta de necesidad de recursos para poder llevar su día a día. Entonces vemos que si bien este extremo es, digamos, poco, estuvo presente. Esto nos permite a nosotros ver y después en su momento hacer comparativas para ver cuáles diferencias podemos encontrar por nivel económico de acuerdo a las variables que nosotros estábamos estudiando, que son los que les presentaban al inicio. Ya, entrando en materia de los instrumentos aplicados, la primera fue la escala de bienestar social. Aquí podemos observar que las personas que nos respondieron se sienten parte importante de su comunidad y que consideran que pueden hacer un aporte desde sus trabajos, desde su actuar cotidiano para mejorar su contexto. Esto es esto es importante porque sí, esto es importante porque nos permite evidenciar esta percepción y esta voluntad que tienen de sumarse a los esfuerzos que estén realizando desde diferentes trincheras, no solo los académicos o por parte de participación ciudadana, sino que incluso los que ellos mismos están proponiendo para mejorar su entorno. Es decir, que tienen esta iniciativa de volverse agentes activos, promotores de cambio, y la mayoría de ellos no están esperando que alguien venga a resolver los problemas. Sí buscan también esos acercamientos para obtener los recursos o las condiciones que ellos consideran pertinentes, pero también digamos que no son estos agentes pasivos que pues esperan que todo se les resuelva. Esto lleva a que ellos tengan una mayor autovaloración como persona. Y pues por esto mismo, que estamos viendo que la gente es más activa, consideran que son personas que son escuchadas por otras. Y a lo mejor también esto tiene que ver con la estrategia de que pues quienes suelen acudir a estas actividades eran los representantes de las colonias, entonces ahí evidencia también este liderazgo. Y consideran, la mayoría de ellas, que pues las actividades que realizan en su día a día benefician no solo a ellos, sino a su sociedad. Entonces esto nos lleva a evidenciar en esta otra pregunta que consideran que sí existe un progreso social. También que están esforzándose por comprender todos los cambios que están teniendo sus contextos, ¿no? En todos los sentidos, y pues también sobre todo de los fenómenos no solo naturales sino sociales que está viviendo el municipio con este auge de los diferentes sectores como el de la agricultura. También nos decían que consideran que la sociedad está en un continuo desarrollo y pues que ellos pueden ser parte de esta sociedad y aportar desde sus saberes y los recursos. Y pues nos dicen, en cuanto a las instituciones, tienen esta percepción de que sí pueden brindar un aporte de mejora para la vida cotidiana y de esta manera lograr un progreso social que pues nuevamente beneficia a todos. En el otro instrumento, que era sobre la escala de confianza en la policía, aquí había dos variables o dos vertientes. Uno que tiene que ver con la legitimidad social, que es ese grado de confianza que tiene la persona y que tanto cree en esta figura de la policía, ¿no? En cuestión de seguridad. Aquí, pues como podemos ver en las gráficas, hubo respuestas muy variables. Y al preguntarles si creen que la policía mantiene este sentido de lo que es correcto o incorrecto,
la mayoría como que dudó, nos decía que están algo de acuerdo con esta percepción, pero hay gente que nos decía que está totalmente en desacuerdo, es decir, que no considera que la policía pueda distinguir entre el bien y el mal o lo que es socialmente correcto e incorrecto. Entonces, esto es una cuestión de percepción, que es como empiezan a verse estos puntos de alarma, en donde ya más adelante, cruzándolo con la información que ustedes nos compartían, podemos ver que sí hay esfuerzos para realizar este acercamiento y cambiar esta percepción, pero que al parecer en algunas zonas del municipio aún queda trabajo por hacer para reforzarlo. También nos decían que consideran que la policía defiende los valores que tienen en común, ¿no? Que como esta matriz axiológica es la misma que comparten los ciudadanos con esta institución policíaca. Y en general están de acuerdo, la mayoría de nuestros encuestados, en el actuar de la policía. Consideran que sus procedimientos y su desempeño es lo que ellos esperarían y al hacer ellos lo que pueden para ayudar y servir a las personas. Entonces, en relación a la delincuencia, esto lo veíamos reflejado en la escala del miedo al delito en su dimensión abstracta, es decir, esta preocupación o el miedo que tiene la persona por ser víctima de algún delito. Ellos nos compartían que consideran que vivir en Ciudad Guzmán es algo inseguro. Entonces, esto también nos da pie a plantear algunas estrategias para cambiar esta percepción. Ya a nivel de su colonia nos decían que consideran que es poco inseguro, entonces ya tenemos el listado de las colonias de donde las personas nos respondían para poder identificar aquellas en donde tienen esta percepción de mayor inseguridad. En esta misma dimensión del delito abstracto nos decían que no tienen miedo de caminar por su colonia y tampoco sienten temor de estar solos en sus casas. En cuanto al aspecto cognitivo, que es la respuesta emocional, este nervio que pueda sufrir la persona al pensar que puede ser víctima de un delito, nos decían que en los últimos 12 meses han sido pocas las personas de su familia que han sufrido de algún delito y que tienen ellos poca también preocupación de que en el futuro puedan ser víctimas de algún delito, pero también salía este otro extremo en donde sí estaban muy preocupados por este mismo fenómeno. También nos decían que en general ellos sienten una preocupación de ellos mismos o que algún familiar sea víctima de algún delito que llegue a afectar en mayor medida su calidad de vida. Y ya en el siguiente instrumento, que es sobre la escala de cultura ciudadana, aquí nos mencionaban que ellos quieren a su ciudad, sienten mucho afecto, un afecto positivo y valoran al municipio de Zapotlán el Grande. Ya en el indicador vemos que en esta escala que iba de 35 a 140 puntos, la mayoría se ubica en una escala de cultura ciudadana alta, pero nuevamente encontramos el otro extremo, que es en donde tendríamos que poner mayor atención, con estas 16 personas que están teniendo una puntuación baja. Entonces aquí habría que reforzarlo con la cultura cívica y con otros acercamientos que permitan fomentar esta cultura ciudadana. En la escala de bienestar subjetivo, que es qué tan satisfecho está la persona con su vida y esto cómo se refleja, digamos, en su felicidad, podemos ver que en la media teórica se espera un valor de 4 puntos, que es como el promedio que se suele encontrar. Aquí en el municipio estamos encontrando un valor de 4.96, es decir, que la gente que vive en el municipio es más feliz que el promedio en otros lugares donde se ha aplicado el instrumento. Pero encontramos nuevamente esta diferencia por sexo que veíamos cuando les presentábamos un primer análisis, en donde los hombres son más felices que las mujeres. Ahí sigue tratando la duda de a qué se puede deber. Sí. Ya entrando a estas cuestiones de salud mental, vemos la presencia de niveles de depresión en el 33.5% de los participantes, que equivale a 168 personas. Es decir, que no fue la mitad, pero es más de una cuarta parte de nuestra muestra, en donde encontramos todos los niveles de depresión, desde leve hasta extremadamente severa. Entonces, nuevamente, esto habría que seguirlo trabajando para poder identificar esas colonias en donde están presentes. Perdón, es un asunto de alta evaluación.
Eso no significa que haya un diagnóstico clínico. Simplemente una apreciación. Así es, todo esto fue autoaplicado y es la percepción que tenía la persona de cada una de las preguntas, donde ella nos permite graficarlo acá. Sí. Ya la clínica habría que darle seguimiento en las instituciones adecuadas. No nos consideramos. Así es. En cuanto a la ansiedad, vemos que aquí es mayor el porcentaje, desde el 43.7% de nuestra muestra, que equivale a 219 personas, en donde nuevamente encontramos todos los niveles de ansiedad, siendo el más preocupante aquellos casos que se reportan como extremadamente severos, que son más de los que reportaban el nivel anterior de muestra. ¿Y esto fue evaluado antes de la? Sí. En cuanto al estrés, vemos que está presente en el 30.1% de nuestra muestra, nuevamente en todos los niveles, pero aquí digamos está más equilibrado desde leve hasta el extremadamente severo. Y en cuanto a victimización, vemos que los delitos en donde ellos han sido víctimas o algún familiar o persona conocida, está en primer lugar la extorsión junto con el robo a casa-habitación, seguido del robo a vehículo y en tercer lugar la violencia intrafamiliar, que esto viene correspondiendo también con los datos que ustedes ya nos compartían en cuanto a delitos y cuestiones de seguridad en el municipio. Y salían también otros delitos que nosotros no habíamos contemplado que tienen que relacionar con ellos, por ejemplo el robo de celulares, bicicletas, de tubos de cobre, también las estafas y pues la violencia que sufren fuera de ese contexto familiar, pero que tiene que ver con las personas del entorno, ¿no? La pareja, compañeros, compañeros de trabajo, de la escuela, de estos lugares donde realizan sus actividades cotidianas. Y en cuanto a los delitos que ha sido víctima un familiar, están nuevamente cuestiones de robo y de violencia, ya sea en el entorno laboral o con los vecinos. Y pues se sigue siendo similar, pero aquí sobresalía de que alguien presenció disparos en alguna plaza, que ahí ya no pudimos profundizar pues en el cuándo y dónde con mayor detalle, pero sí es como un punto de alerta, ¿no? Considerar aquí la cuestión de seguridad en las plazas. Y pues en cuanto al diagnóstico del estudio realizado en secundarias, fueron estas las secundarias evaluadas, que en total sumaron un aproximado de 3.720 estudiantes, de los cuales la mayoría fueron mujeres, aquí estuvo la distribución más pareja, y se encontraron que de ellos 2.484, que equivalen al 63.8%, tienen riesgo de salud mental, y esto está presente en las 5 secundarias estudiadas. Estos riesgos tendrían que ver en el 15.2% con el uso y abuso de sustancias. Y dentro de las drogas también tiene que ver con las relaciones familiares en un 40.3%, con las relaciones que mantienen con sus amigos en un 62.9%, ahorita es esta la más alta, digamos, en relación a esa que luego decimos las malas amistades. Y hay un riesgo en cuanto al nivel educativo para que podría afectar su trayectoria académica y estar relacionado con la deserción en un 72.5% de los participantes. Y esto pues se podría ver reflejado en su trayectoria laboral, ¿no? Que tengan dificultades para acceder al mercado de trabajo, a buscar un buen empleo en el 19% de los casos. Y que puedan desarrollar también conductas agresivas que puedan escalar a nivel delictivo en un 42.7% de los casos. De manera general, el riesgo que se identificó fue en 29.9% de los participantes, en donde estaban estos cruces con los riesgos anteriores que pues se van acumulando y es donde se obtiene este riesgo general. En cuanto a la desregulación emocional, que tiene que ver con esta capacidad de autogestión, manejo, control, autocontrol de nuestras emociones, vemos que en los jóvenes de las secundarias, en su mayoría, esta pues se encuentra escasa, ¿no? Está en el nivel moderado, severa, pero también hay casos en donde es muy severa esta desregulación. Entonces, nuevamente, estos son puntos rojos que habrá que tomar en cuenta para la segunda etapa de las intervenciones y que ya se lleva un avance en este estudio con secundarias.
En cuanto a depresión, está presente nuevamente también en todas las secundarias, en diferentes niveles, pero es este punto a considerar. Igual la ansiedad está más presente en lo que es la secundaria técnica número 100. Entonces aquí ya nos va dando esas pautas de por dónde ir dirigiendo los esfuerzos para hacer las intervenciones. El estrés nuevamente presente en todas las secundarias y también en resultados generales de la salud mental podemos observar estas 3 categorías: depresión, ansiedad y estrés, en sus rangos desde leve, moderada, severa y muy severa, y también de aquellos que no la padecen aún, que no significa que estén exentos. Hay otros resultados que son contrastantes con la apreciación personal. Eso sí, un instrumento que identifica un nivel de estrés, de ansiedad o depresión, ¿verdad? Sí, un instrumento ya validado en donde los expertos nos acompañaron para el análisis y la aplicación, sobre todo haciendo esas capacitaciones para también orientar al alumno y fuera registrando sus respuestas. Y perdona la interrupción o la deducción, podríamos trasladar este resultado a un nivel de depresión, ansiedad o estrés en adultos. Es decir, no creo que se nos quite con la edad. Bueno, dependiendo si es atendido oportunamente, esta información, bueno, la intervención que se tuvo con los chicos, precisamente estamos por concluir. Yo creo que llevamos como el 80, el 90%. Se entrevistaron a los adolescentes que requirieron como la atención tanto en uso y abuso de sustancias como en salud mental, y se canalizaron precisamente su atención oportuna. ¿Sí? Son 2.700 y resto adolescentes que están identificados. Los que se han resuelto son como 200 identificados ya con una probabilidad de ansiedad, depresión o consumo de sustancias, que se han sido atendidos en CAPAC o en CISAMI. ¿Verdad? Nos hace falta como unos 200 adolescentes y se va a aplicar nuevamente el instrumento pues para ver el impacto que tuvimos a través de estas entrevistas y a través de los talleres psicoeducativos que se estuvieron manejando en todas las escuelas, que fue un proceso de 6 sesiones donde se les brindó precisamente información de drogas, adquisición de habilidades sociales, para disminuir estos niveles que estamos viendo en estas estadísticas. Sí, este instrumento se puede aplicar a población adulta, obviamente con otros instrumentos que también ya están estandarizados, y yo creo que saldría un poquito más elevado.
¿verdad? Porque ahorita los chicos, aunque es de percepción, ya logran identificar un poquito más sus emociones, y la gente adulta, pues bueno, ya hay con consecuencias, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que sí estaría, si se pudiera hacer este estudio con la población adulta, y los resultados a lo mejor no serán muy, muy favorables. También es importante mencionar que la salud mental ha sido siempre invisible, en el sentido de que el estrés, la ansiedad y la depresión no nos damos cuenta que lo estamos padeciendo. Porque de repente, no puedo dormir, me duele el cuello, así, que atribuimos a la cotidianidad, normalizamos esto, y por eso es tan difícil identificarlo en nosotros. Entonces solamente a través de un instrumento ya validado podemos ya tener como indicadores más precisos. Además, hay un punto interesante que tiene que ver con el caso de este sector, que estamos hablando de una salida de 2 años en el caso de los jóvenes, que tiene que ver precisamente con este tipo de emociones que se presentan en conductas incluso que se están llevando a cabo. Es posible que en el caso de los adultos se modifique de alguna manera parte de la madurez y el crecimiento en el cual la de esto asume el mal, bueno, la situación en el caso del adolescente, pero a mí me parece que ese contexto en el cual en este momento se está llevando a cabo, posiblemente más adelante a partir de una serie de talleres, de cursos, puede establecerse con otros parámetros también de análisis, que puede ser un seguimiento a la preparatoria, un seguimiento incluso a nivel de licenciatura, porque no solamente se da en el caso de la secundaria, es un proceso de cual pudiéramos dar adecuado a la situación del adulto, a la situación del joven, la situación del adolescente, ¿no? Entonces esos 3 niveles podrían ser interesantes captar de la bueno, ahí está revisar simplemente el proyecto de los puntos de aquí, o sea, el proyecto continúa en ese proceso, que a la vez pasa mucho más enriquecedor, pero ahí está, como es una larga que estamos viendo. Pero más para abrir un paréntesis, agradezco a la organización, pero es que a partir de 3 aspectos de salud mental, la ansiedad, el estrés, la depresión, bueno, no es difícil deducir que eso genera vínculos con sustancias, y eso genera una situación de conductas sociales de delito. Pero sería poner un poco en contexto mi reflexión al respecto de cómo me parece alarmante este diagnóstico en jóvenes, niños, y de cómo podemos hacer la proyección de lo que está pasando con los adultos. Entonces, bueno, quería hacer a partir de esta reflexión, porque creo que eso nos puede ayudar a no solo a justificar o entender la realidad que estamos viviendo, sino que realmente nos debería de ocupar en una estrategia donde desde ahorita, en estos niveles de edades, estos grupos de edades, pudiéramos estar construyendo una sociedad con una mejor salud mental para el futuro. No me sería recalcar esos aspectos. Gracias. Muy importante es, tomando como marco la taxonomía de las generaciones, estamos ahorita con la generación Z, nativos digitales 100%, que han sido sobreprotegidos
¿qué vamos a hacer con esta información? Ahorita esta pincelada nos está destapando un panorama preocupante, ¿verdad? Porque los de ser maestra, la secundaria 100, pues es un foco que hemos tenido muchos problemas. Y no me vas a dejar mentir, mis hermanos. Salen videos de niñas peleándose, niños con problemas psicológicos muy fuertes, hay un poco de atención muy grave, como le decía. Entonces nosotros como municipio, ¿qué vamos a hacer con esos niños? Porque son nuestros hijos los que están ahí, y son los futuros profesionales, y son nuestras futuras autoridades. Entonces como comité, ¿qué nos toca hacer a nosotros con esta información? ¿Qué vamos a hacer por ellos? Es lo que tenemos que pensar. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué les vamos a dar? ¿Vamos a intervenir ahí? ¿Les vamos a llevar a un curso? ¿Vamos a diseñar algo? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Porque la información no la podemos llevar varias sesiones analizándola, pero ya está aquí. ¿Qué queremos hacer? ¿No? Eso es lo que me gustaría que nos pongamos sobre la mesa. Gracias. Aunando a esto, precisamente el municipal con el Departamento de Psicología está llevando en estos momentos talleres de escuela para padres, precisamente en las secretarias de educación. Dependiendo, o sea, de dar acuerdo al análisis que hizo el Departamento de Psicología, que puede terminar trabajar con los padres de familia, y darle la importancia del tema de depresión. Ahora sí que en estos momentos estamos trabajando para el cumplimiento del trabajo de los alumnos. La colega de secretarias de coordinación con los directivos de las unidades de educación, que posiblemente los profesores secundarios Muchas gracias por estas retroalimentaciones. Y pues sí, en ese sentido de que todos estamos de acuerdo de que el contexto es muy importante y clave para la toma de decisiones, es que les pedíamos ese acercamiento a través de respondernos preguntas, ¿no?, sobre diferentes áreas y dimensiones de la vida cotidiana. Y pues ahora la doctora Lorena nos va a compartir un poco de qué fue lo que encontramos en este sentido. Muchas gracias. Creo que este es el punto también medular, que a fin de cuentas, como decía, esta investigación que se trianguló, aquí vemos reflejadas y como decían, qué es lo que vamos a hacer. Pero primeramente tendríamos que partir, si recuerdan, nosotros tomamos en cuenta, pues obviamente lo que es el Gabinete Municipal para la Prevención Social, en el cual aquí vienen descritas las instituciones que conforman, son 22, pero nosotros consideramos que no nada más eran los actores que tendrían que tener, darnos esa información. Para ello identificamos 69 instituciones, de las cuales debo decir que nada más 15 nos dieron información, de la cual a continuación se presenta. En esta información, pues obviamente, ya les decía que era el cuestionario que se aplicó a la población en general, que contestaron los que integran cada uno de los, en este caso, instituciones. Por ejemplo, decíamos, ejemplo, Caballeros de Colón, y decía, pues yo nomás tengo ese titular, y en este caso, pues otra persona. Entonces, cada uno respondió. Aquí, pues obviamente, algunos de los que contestaron, pues son las respuestas, que en este caso, pues contestaron 150 mujeres y 130 hombres. En este caso, una pregunta era, bueno, cabe señalar que son 241 ítems que yo les decía, derivados del primer estudio que se hizo en el 2010. De ahí nosotros hicimos esa relación de preguntas que a cada una de las instituciones se le pudo identificar de acuerdo a las actividades que ustedes realizan. De hecho, podemos decir que la intención era sobre todo ver cómo estaban como institución, si había algún requerimiento, si había alguna información que nosotros pudiéramos reflejar y empatar realmente con lo que nos arroja secundarias y la población como tal. La pregunta sería cómo consideran que existen aspectos que limitan su desempeño laboral. Aquí podemos decir que nos dijeron que no, contestaron 164 que no y 116 que sí.
Algunos de los aspectos, pues afectaciones en su salud, que eso es lo que nos impide. Podemos decir que falta material de equipo, falta de personal especializado, falta de claridad en indicaciones, la falta de inclusión, que son algunos aspectos que reflejan estas 15 instituciones que nos contestaron. De ese cuestionario podemos decir, pues obviamente nada más nos hacen saber que tienen requerimientos, en este caso materiales, sino también requerimientos, pues obviamente de humanos, pues para poder realizar sus actividades, como puede ser desde uniformes, desde escritorio, material de papelería, capacitaciones, hablan también de qué falta de capacitaciones, o incluso de computadoras o de cualquier implemento que le pueda ayudar a poder realizar sus actividades. Y bueno, algunos requerimientos muy en particular, pues de algunas de las que nos contestaron, y pues va enfocada pues obviamente a sus necesidades como tal, ¿no? Les comentaba, dentro de pues obviamente una de las cuestiones que nosotros solicitábamos era saber el apoyo a construir una mejor sociedad. Y en este caso nos contestan como ciudadanos y pues desde su trabajo, porque a fin de cuentas son servidores públicos que también una vez que realizan su jornada laboral, pues se incorporan a la sociedad como tal, ¿no? Y algo pues importante que sí tienen muy claro como ciudadanos es sobre todo dar, dicen ellos, un buen ejemplo, ¿sí? Muchas de las veces sabemos que decimos, bueno, pues si él es el servidor público y está incurriendo en una falta, pues ¿qué ejemplo va a dar? Muchas de las veces pues decimos, ahora sí que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces decimos, dicen ellos, poner en práctica y fomentar valores, que es uno de los puntos que consideramos que es muy importante. Cumplir con actividades laborales, participación activa en grupos de actividades sociales, trabajo colaborativo en instituciones, y que eso es muy importante y queremos resaltar. Ahorita alguien de ustedes decía, ¿qué vamos a hacer? Y entonces creemos que cuando se hace la presentación de este proyecto, no solamente era decir, vamos a hacer el análisis, vamos a tener otras 2 etapas en las cuales nosotros queremos evaluar y queremos hacer esa intervención. Y es ahí donde a ustedes se les pide esa colaboración para que donde están, o sea, ¿qué puedo hacer yo para poder hacer una acción que pueda repercutir en salud, en seguridad, en el área escolar, en cualquier entorno que pudiera darse, ¿no? Como desde nuestro trabajo dicen, pues obviamente poner en práctica y fomentar valores, lo vuelven a decir. Y algo importante que sí sale que es el fomentar la cultura de paz, la cultura de la legalidad, que es algo importante que pues obviamente necesitamos, en este caso, implementar. El trabajo colaborativo entre instituciones lo reiteran, fomenta la inclusión, a la formación continua, que es uno de los aspectos que también sale como requerimiento, el tener esa formación para realizar sus actividades. Como ya les comentaba, esta matriz evaluativa nace de lo que es la investigación que se hace en el 2010 y obviamente en el libro se describen 5 ejes de los cuales nacen estos ítems, que son 241, que vuelvo a repetir, fueron distribuidos en los cuales pues, se habla del territorio, de la población, las familias, el capital social, de las condiciones de bienestar, de seguridad humana de la población, la cultura en las relaciones humanas y las capacidades de protección institucional de seguridad pública de las personas. Para ello, dentro de las respuestas que nos dan, pues nos dan la ubicación del municipio, nos dan obviamente en este caso la descripción y características de donde se encuentra el municipio. Y bueno, podemos decir que una de las preguntas es saber cuál es la misión y visión de cada una de las instituciones participantes, y que bueno, de los que contestan se engloban en estos 4 aspectos: garantizar el bienestar de la población, salvaguardar la integridad, preservar el orden y la paz pública y salvaguardar los derechos de las personas. Podemos encontrar que dentro de lo que nos dan, pues obviamente la población económica actualmente sigue siendo lo que es el comercio,
que son 12.686, y posterior a ello sigue la agricultura, que son 12.105. Después viene lo que es la industria extractiva y demás. Entonces el comercio es la actividad que prevalece en nuestro municipio. Dentro de los espacios públicos, grandes instalaciones o conjuntos urbanos en el municipio nos dicen que identifican, por ejemplo, lo que son las canchas de usos múltiples, el recinto ferial, el Centro para Cultura y las Artes, José Rolón, y unidades deportivas, que también, si bien está lo que es el Casino Auditorio Lince Charro, lo manifiestan que no está actualmente activo. En cuestión de educación, resaltamos que obviamente las respuestas nada más tienen que ver con la población escolar básica, esto es preescolar, primaria y secundaria, y donde a nivel primaria tenemos 12.256, que es el número de alumnos, lo que es en secundaria 5.408 y en preescolar 3.595. Dentro de la educación, bueno, se hace esa diferenciación de cuántos docentes y cuál es la condición de las aulas. Para lo que es la planta docente en primaria son 435, para secundaria 237 y para el área de preescolar 179. Las condiciones de las aulas, pues ya nos dicen, hay aulas existentes, aulas en uso y aulas provisionales, que aquí en la gráfica pues podemos darnos cuenta cómo está esa distribución. En cuestión de lo que sería otro aspecto importante es la salud. Si bien no nada más se cuenta con dar esa atención a la salud física, sino también mental, pues contamos con algunos organismos que ellos se identifican, como es la Cruz Roja. Hay 2 centros de salud de primer nivel, el Centro de Salud Mental, lo que es CAPA, el módulo de salud mental en Provipo, el Centro de Reinserción Juvenil y 4 unidades de hemodiálisis. Cabe hacer mención que la información que nosotros mostramos son de las instituciones que nos dan, en este caso, esta información, ¿no? Respecto a los derechohabientes, podemos decir que el mayor número de personas tiene IMSS, seguido de lo que sería población abierta sin seguridad, y la población con ISSSTE son 15.514 y otros derechohabientes 2.845, que sería como estaría distribuido el servicio a la ciudad. Podemos decir que dentro de los modelos de seguridad se identifican 3, lo que es el modelo basado en la prevención del delito, el modelo de seguridad ciudadana y el modelo basado en la prevención de la violencia y la delincuencia. En este caso, reiteran que el que mayor tiene mayor auge es el modelo de seguridad ciudadana, que integra la prevención social, la prevención de la reincidencia y la prevención de la violencia y la delincuencia. A lo mejor decimos que muchas de las veces seguimos confiando más entre nosotros como ciudadanos que entre los entes de seguridad. Acciones para mejorar la seguridad, mencionaban fortalecer los programas de prevención social, lo que es concentrar los esfuerzos en conductas delictivas y violentas específicas, tener una policía certificada en su totalidad, fortalecer los juzgados cívicos, activar áreas estratégicas del Cuerpo de Seguridad Pública, recuperar y fortalecer los sistemas tecnológicos y equipar al personal de seguridad pública. Disculpen la interrupción. Quisiera adelantar que, independientemente de que el estudio ya arroja recomendaciones a partir del diagnóstico, de decirles que desde el área de seguridad pública se han venido tomando decisiones justamente en este sentido. Estamos precisamente en proceso de aprobación de los reglamentos para hacer los juzgados cívicos. Es un proyecto que hemos venido trabajando ya desde hace algunas semanas, que incluso aquí con el comisario se han venido identificando espacios físicos, infraestructura, y que lo vamos a hacer. Déjenme decirles también para su información, con este gabinete que quiere que compartamos algunas acciones que estamos haciendo y que por supuesto tomaremos estas recomendaciones como guía. Pues decirles que tenemos también ya
idea de fortalecer sistemas tecnológicos, sobre todo en materia de monitoreo en calles, a partir de software, que también ya tenemos un proceso de adquisición de tecnología. Para su información, quiero que sepan que mínimo 6 camionetas de patrullas también están por recibir, probablemente llegue una 7ª camioneta también para fortalecer la vigilancia, el equipo personal para policías. Bueno, creo que hay muchas cosas, por supuesto, que tenemos que hacer. La policía, más del 95% está certificada. Somos pocos los policías que estamos, sin embargo, los que estamos certificados. Y entonces me parece que coincide, afortunadamente, con esta primera propuesta de si pudiera regresar a las estaciones para poder prácticamente en todos los aspectos estamos trabajando, llevamos algún avance en el proyecto. Estoy seguro de que cuando se entregue formalmente ya este estudio y la propuesta, pues muchas de las cosas ya las estaremos presentando. Lo digo en el sentido de que ojalá se puedan identificar todo tipo de aspectos que podamos seguir mejorando, porque obviamente tenemos toda la intención de seguir abordándole. Por lo pronto, eso me pudiera parecer algo que se ha identificado como un área de oportunidad para nuestra policía. Nosotros también ya lo hemos identificado y se han hecho inversiones importantes de dinero, de reglamentos, y que estoy seguro de que arrancando el año vamos a arrancar con una policía en mucho mejores condiciones. Creo que eso es parte del abono que desde el gobierno municipal tenemos que hacer para asegurar la seguridad. Sí, de hecho, coincidentemente, bueno, estos aspectos coinciden en parte del proyecto del plan de trabajo que ustedes tienen. Ya lo revisamos y casualmente hay aspectos interesantes donde estamos, coincidentemente, estamos aportando el mismo, ¿no? Nuestro estudio refleja algo que ustedes, propuestas que ya tienen en el proyecto de hecho del micrófono, donde manejan todo el aspecto teórico y el aspecto técnico, ¿no? El enfoque técnico. Entonces, nos alegramos mucho también que esas cosas pasen y que coincidentemente aporten, ¿no? Y si ahí la tarea, si algo podemos aportar nosotros, pues aquí estamos, ¿no? Si algo estamos revisando es precisamente cómo la participación ciudadana es un elemento clave en todo este proceso, así como los que conforman las propias instituciones, ¿no? Y yo ahí sí voy a hacer un reclamo antes de que termine la vida, ¿no? 15 instituciones nos respondieron, son de 15 instituciones, pero necesitamos 69. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con ese tejido social interno, a nivel de gobierno? Y eso a nosotros nos hubiera facilitado que las 65, aunque nos respondiera lo mismo, pero tienen acciones distintas. Entonces hay una especie de movimiento que nos está dando a la mano, así como las acciones que está dando la actividad ciudadana con respecto a la ciudadanía. Nosotros lo estamos haciendo, pero es disperso el trabajo y ahora se trata precisamente, digamos, hay que incluir a cultivar estas acciones precisamente para trabajarlo, ¿no? Y me tocó leerlo y nos tocó aquí leer el libro, leer el plan, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos muchas coincidencias. A mí me gustaría preguntar ya al compañero comisario, a que próximamente cuando hagamos la entrega formal al Departamento de Seguridad Pública de los vehículos, de los radios, de comunicación, que deben decir, lamentablemente es un vacío que encontramos en nuestros compañeros policías, no contamos con una herramienta de comunicación apropiada. Estamos haciendo una inversión millonaria en temas de comunicación interna, cuando entreguemos el equipamiento para videovigilancia, manejo de software, y cuando estemos en cualquiera de las etapas, cuando estemos inaugurando también los juzgados cívicos, que también lo estamos haciendo con mucha responsabilidad desde el punto de vista jurídico e incluso tecnológico, ya lo verán, software, equipamiento, espacios adecuados. Estamos invirtiendo mucho a ese tema de nuestra apuesta. Me gustaría, comisario,
algo, Magali, como síndico, cuando hagamos esa entrega, no olvidemos invitar a este gabinete de seguridad para que sean testigos de que, efectivamente, quizás esto sea apenas como el inicio para estar más o menos al nivel de lo que se exige, pero sabemos que debe ir mucho más, no solo desde el punto de vista del equipamiento, no solo desde el punto de vista del piso mínimo que debemos tener desde la Oficina de Seguridad Pública, sino seguramente que sirva como referencia para lo que sigue, acciones, temas más subjetivos quizás, seguramente. Pero todo esto, afortunadamente, insisto, tenemos ya el menor avance en el desarrollo de estos proyectos, pero todavía falta mucho más. Pero creo que es importante que sean ustedes testigos, que ayudan en todos a leer Magali, y cuando no sea escalonado, pero que todos pronto reciban la invitación a la presentación formal de estos avances que estamos haciendo en materia de seguridad pública. Adelante, perdón, doctora. No, al contrario. Creo que esos, pues obviamente, acciones que ahorita usted nos refleja, pues obviamente empatan con lo que nosotros pues pudimos, en este caso, observar, obtener, analizar de las instituciones que pues obviamente nos están contestando y que pues obviamente de repente decíamos, bueno, a lo mejor dirían, ¿y qué insumos te faltan? Me voy a exhibir, a lo mejor alguien lo dijo, ¿no? Y no era con ese sentido, sino más bien el decir, bueno, ¿qué te hace falta para tú brindar un servicio de calidad? Y que pues obviamente aquí se ve, o sea, ve reflejado en esas necesidades que como institución cada uno tiene, ¿no? Respecto a violencia, decimos que se analizó desde el 2015 datos en estos, en estos 2 años, los cuales vemos cómo se movió en relación a los casos de violencia familiar, que si bien decimos, pues sí se movió y pues estamos en un punto de 111 casos al 2021. Entonces, en relación a 2015, pues obviamente era, puedo decir que la mitad de los casos que pues obviamente se daban. En relación a la numeralia de los delitos, en relación del 2015 al 2021, podemos decir que los delitos que actualmente se dan más es por daño a las cosas, con 115 casos, de ahí le sigue lesiones dolosas, igual que violencia intrafamiliar, que son 111 también. Entonces tenemos otros delitos como tal, pero en realidad el mayor que se da, en este caso, representan en esos temas. Algunas de las acciones que las instituciones nos contestaban en relación a las acciones preventivas para la confianza y la cohesión social, nos mencionan que hay estos tipos de programas que pues implementan desde su competencia, como puede ser Aprendiendo a Cuidarte, lo que es Red Juvenil, Red Municipal de Escuelas Deportivas, Programa Escolar de Mejora Continua, Padres en Prevención, Prefavi, Prevención Juvenil, Vecinos en Alerta, Comunidad de Aprendizaje en y para la Vida, que pues ya nos comentaban que por ejemplo desde DICTO pues también tienen sus pues, programas que ya van encaminados precisamente cuando se identifican algunas situaciones en particular. Tenemos otros programas como Nos Movemos Seguras, Educando para la Igualdad, Centro Especializado para Erradicar Conductas Violentas con las Mujeres, Mujeres Rescatando Mujeres, Amatienses Libres de Violencia y el colectivo de familiares desaparecidos. Cabe hacer mención que nos encontramos también que en cada una de las colonias se implementan algunas acciones muy en específico. Por ejemplo, en Colonia Guayabos, jóvenes se reúnen a drogarse en el interior del canal hidráulico. Existe una tienda en la que se reúnen jóvenes a consumir bebidas embriagantes. Aquí nos identifican como puntos de acciones que se dan en cada una de estas colonias. Por ejemplo, problemáticas, Colonia La Providencia nos dice los vecinos han sufrido el robo a casa habitación y de autopartes. En solidaridad, algunas personas queman llantas y basuras en lotes baldíos y que bueno, a lo mejor estos riesgos podemos disminuir o estar atentos para obviamente que nos estén dando secuentemente, ¿no? Tenemos lo que es la Colonia Valle de Providencia, la Colonia Valle del Sur, Villas de Calderón, Infonavit, lo que es Los Socotillos, Primavera Sección 2, Colonia Unión y el Colonia Centro y la Colonia Paz. Estos algunos, lo que sería Providencia Sección 1, Carrilla Cerrada de Gregorio Torres Quintero y lo que es la Colonia Volcanes.
Entonces, bueno, las actividades relevantes de este equipo de trabajo, como ya se mencionó, fueron la aplicación de 3 instrumentos para identificar la salud mental y adicciones en aproximadamente 4,000 estudiantes de las 5 secundarias que ya se mencionaron. Se entrevistaron mediante el instrumento definido y de manera personal directa a 501 mayores de 18 años que forman parte de los 12 sectores de la ciudad. Se tuvo acercamiento con 69 instituciones, dependencias y organizaciones del municipio que se consideró como estratégicas para el fortalecimiento de una cultura de paz, y en este caso pues se toma como referencia los indicadores del diagnóstico sobre la realidad social, económica, cultura de la violencia y la delincuencia en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco. En 2022 se recabó información de 15 instituciones, de la cual se ha permitido su actualización, en este caso 2022. Con esto pues se concluye la información de lo que es los 3 ejes que se dieron, y a continuación vamos con la segunda etapa que va a explicar el doctor José. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues esta es la realidad de Zapotlán desde este ejercicio que se ha hecho, y que quizás, como muchos otros más, pudiéramos quedar ahí. Un buen diagnóstico, que lo tomemos como referencia, que cada quien tome lo que le corresponde y avanzamos. Nuestra apuesta como equipos de trabajo, que lo hemos platicado, es ir más allá. Por eso, al principio de la presentación, hablamos de un proyecto integral que incluye este diagnóstico, pero que de nada sirve tener el diagnóstico si no hacemos intervención. Si ustedes se fijan, sobre todo en este último apartado de las instituciones, tenemos mucho capital social, tenemos muchas acciones entre las instituciones y las dependencias, pero como que algo nos falta que no nos permite sincronizarnos. Todos hacemos cosas muy interesantes y relevantes, pero se diluyen. Ahora, ¿cuál es la apuesta? Bueno, pues la apuesta es esta segunda etapa en un proceso de intervención que le queremos llamar o proponer llamar Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Cultura de Paz en Zapotlán. ¿En qué consiste este programa? Identificamos 69 instituciones, las cuales, de las 69 que nos acercamos a la totalidad de ellas, solo 15 nos respondieron porque quizás se vieron identificadas que el tema de cultura de paz les correspondía. Pero si, por ejemplo, citar alguna, no fue el caso, parques y jardines. Dirá parques y jardines, ¿y yo qué tengo que ver con el tema de cultura de paz? Bueno, en un entorno público, un árbol con ramaje puede denotar cierta sensación de inseguridad. ¿Qué te parece si lo podamos? Le decimos a los de alumbrado público que nos pongan las lámparas y rescatamos un espacio público. Entonces, la apuesta es hacia allá, de que hagamos un inventario entre nuestras instituciones, identifiquemos nuestras fortalezas y a partir de lo que hacemos de manera ordinaria, nos sincronicemos y todo lo hagamos a la par. Estamos proponiendo en esta segunda etapa, como parte del proceso de intervención, este programa que no dure un día, una semana o un mes, sino que sea un programa integral que realmente nos permita tener un impacto, en donde ojalá lográramos a nivel externo, no solo en el municipio, darnos a conocer, ¿sí? Que se note que en Zapotlán estamos trabajando por la paz. Hay una realidad que ya no podemos cambiar y esta tenemos que atenderla, pero hay otra que debemos apostarle a futuro. Y si esa apuesta a futuro es a 5 o 10 años, pues estamos en un momento en donde podemos empezar a construir ese legado que quizás no se va a notar, como cuando en una casa, ¿no? Los cimientos no se notan, pero es lo que la soporta. Entonces, en este momento somos actores circunstanciales en una condición, pero luego en otra también podemos retomar.
Pues ¿por qué no apostarle a eso? ¿Por qué no apostarle a ese modelo, a esa evaluación, a esa intervención en donde cada uno digamos, bueno, hay cosas que no vamos a cambiar, pero desde mi esfera de competencia, ¿qué puedo hacer? Me conviene porque tengo dos, en el caso muy en particular de los que estamos aquí, tenemos dos roles, una responsabilidad institucional y la de ser ciudadanos. Y si en esa responsabilidad institucional le abonamos, pues también nos beneficia a la otra. Para este proceso nuevamente nos hemos acercado a las 69 instancias y les hemos hecho la invitación para que se incorporen a lo que estamos llamando un proceso de formación o acompañamiento bajo el esquema de curso taller de promotores de cultura de la paz. Ese es un modelo que hemos trabajado en escuelas, en instituciones, ya lo tenemos más o menos bien definido y la idea ahora es focalizarlo a estos actores sociales estratégicos los cuales a partir de estos resultados y haciendo ese inventario de lo que ordinariamente hacemos, cómo focalicemos las acciones por esa cultura de la paz. Para este ejercicio estamos proponiendo reunirnos el próximo miércoles para procurar sincronizarnos y ver cómo podemos avanzar. Y quizás a partir de la segunda semana o tercera semana de noviembre hacer esa apertura, ¿no? Esa apertura formal, si el gabinete y el ayuntamiento nos respaldan, pues decirle a todo el mundo, en Zapotlán estamos trabajando para la paz. Y vamos a hacer esto, y aunque sean pequeñas acciones, pero que si las podemos focalizar viendo estas problemáticas sociales, pudiera ser mejor. En el caso en particular de las secundarias, dada la relevancia de la situación, no pudimos esperarnos. Ya se está trabajando en el proceso de intervención, por eso decía Toño, ya vamos al 80%, pero era por la situación tan compleja y delicada. Ahora, tuvimos que tomar secundarias porque precisamente teníamos que decidirnos entre bachillerato, licenciatura, y identificamos, según algunos datos estadísticos, que la población adolescente es la más susceptible y esa en la que podemos apostar hacia el futuro. Pero, por ejemplo, algo que institucionalmente se ha hecho a nivel externo es que hemos confundido el tema de los grupos vulnerables con los grupos prioritarios. Y a veces en los grupos vulnerables no entramos o no incluimos a los prioritarios. Por ejemplo, marginación social puede ser un grupo vulnerable, pero los profesionistas también podemos estar en un mundo de grupos vulnerables, pero no somos prioritarios, hablando del estrés y todo lo demás, ¿no? Entonces, como que ese sesgo que hemos hecho no nos ha permitido realmente atender esas necesidades y esas problemáticas sociales. La idea es trabajar entonces de manera permanente en noviembre, diciembre, enero y por allá la primera semana de febrero hacer el cierre e identificar en una tercera etapa un proceso de evaluación en donde estaremos revisando esas buenas prácticas, esa segunda evaluación y lograr para ese momento el diseño de un modelo de participación interinstitucional y ciudadana para el fortalecimiento de la cultura y la legalidad en Zapotlán. Le estamos apostando a que ese sea nuestro legado, que en algún momento quien llegue o quien le toque una responsabilidad sepa de dónde tomar, porque de lo contrario puede haber buenas intenciones a futuro, pero si no se toma en consideración lo que hoy se está realizando, mañana entonces no tendrá sentido. Entonces, esa es la apuesta en estas tres etapas del diagnóstico, estas tres etapas del proyecto, la del diagnóstico que estamos concluyendo, la invitación y la convocatoria para el proceso de intervención y la tercera para el diseño del modelo de participación interinstitucional. Y vaya que tendría que ser así, interinstitucional y ciudadana. Seguridad Pública está haciendo correctamente su trabajo. Pero para cambiar las cosas no solo ellos tienen que trabajar. ¿Qué nos toca hacer como otras áreas? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanía para que entonces eso se vea reflejado? Entonces, la cuestión, ellos son los más vulnerables o los más visibles,
pero ¿qué pasa alrededor que pudiera fortalecer a que esas condiciones mejoren? ¿Sí? Entonces, esa es la invitación nuevamente a nombre del equipo de trabajo, a nombre pues de también nuestros compañeros de la unidad que se han puesto muy bien la camiseta. Agradecemos que nos escuchen y estamos a su disposición. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestras, doctoras, doctores. Gracias por esta presentación. Me parece que, como ya se discutió en el intermedio, pues es un diagnóstico, creo que no debería de sorprendernos, pero creo que sí es un diagnóstico que puede llegar a confirmar muchas de las hipótesis como observadores o como integrantes de la sociedad podíamos haber identificado algunos síntomas. Esto ya nos da parámetros científicos para poder dejar de lado las suposiciones y asumir una realidad, por más cruda que ésta sea. No sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención, alguna reflexión, no quisiera concluir, si alguien más quisiera hacer alguna otra intervención. Pero si no la hay, déjenme decirles que, bueno, una vez que se ha terminado la presentación con este avance en esta investigación, pues bueno, quiero aprovechar para reiterar el compromiso que tenemos desde el gobierno municipal, no solo para darle seguimiento a una investigación como esta, sino que como gobierno municipal podamos asumir las recomendaciones que se deriven de este estudio y, por qué no decirlo, también apoyar en que otras instituciones, en que otras organizaciones sociales, públicas o privadas, de carácter gubernamental o de carácter civil, pues podamos nosotros también extender un apoyo desde el punto de vista de la seguridad pública. Creo que bien lo decía el doctor Cruz en su última intervención, que a final de cuentas, en la medida en la que todas las instituciones, todos los entes sociales abonemos desde lo que nos corresponde, desde nuestro espacio de ámbito de acción, pues creo que hay mucho que se puede aportar para generar climas de paz, culturas de paz. Entonces decía que quiero refrendar mi compromiso y mi apoyo a este proyecto de diagnóstico de las violencias, bienestar social y salud mental que se está desarrollando en el municipio de Zapotlán el Grande. Y por supuesto también me sumo, y me gustaría también, si me ayudas, Leonel, por favor, a que nos ayudes a convocar a compañeros dentro del propio gobierno municipal, y me atrevo también a pedirles a los integrantes de este gabinete a que le tomemos la palabra al doctor Cruz, en el sentido de que el próximo miércoles 9 de noviembre se va a llevar a cabo, ¿en dónde? En las instalaciones de él, en la sala de juicios orales, ahí en el casa, en la planta alta, en la biblioteca, miércoles 9 de noviembre. ¿A qué hora quedamos? De 9 a 12 del día. Aquellos representantes institucionales, ya sea del gobierno municipal o de escuelas o de otro tipo de instituciones públicas o privadas, pues pudiéramos asistir, porque sí me parece muy importante, incluso no solo los que estamos aquí, creo que podemos identificar dentro de nuestras organizaciones u otras organizaciones algunas personas que pudieran aprovechar esta información, porque bien lo decía Cruz, a lo mejor nosotros podemos tener ya un contexto más o menos homogéneo, pero creo que este curso pudiera ayudarle a otras instituciones, a otros representantes, cuyas responsabilidades les podrían ayudar a tomar acciones concretas en materia
de seguridad o de la cultura de la paz, pues que pudiéramos ir divulgando, y esa es una acción que, por supuesto, sin ningún problema desde el gobierno municipal podemos apoyar y podemos impulsar también. Entonces, creo, Leonel, que si hay algunos compañeros o compañeras que pudieran, desde nuestra institución, desde el gobierno municipal, pudieran estar interesados en participar, pues me gustaría que asistiéramos y que pudiéramos abonarle con nuestra presencia a esta conversación que van a tener nuestros compañeros investigadores del Centro Universitario del Sur. Bueno, pues me parece muy bien, agradezco nuevamente a todas las intervenciones, el desarrollo de esta presentación me pareció de verdad muy interesante y muy enriquecedor. Cedo el uso de la voz al secretario técnico. Gracias, señor presidente. Para el desahogo del cuarto punto, puntos varios, no hubo puntos varios, entonces pasamos al quinto punto, la clausura de la sesión. Les pido por favor nos pongamos de pie. Agotados todos los puntos agendados para este orden del día de la cuarta sesión ordinaria de nuestro Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Zapotlán el Grande, siendo las 13:50 de este lunes 7 de noviembre del año 2022, doy por clausurada esta sesión. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y muy buen provecho.